Bueno, niños, buenos días. Son las 10:39. Vamos a esperar hasta las 10:43 mientras sus demás compañeros se van conectando. Actualmente tengo tan solo 5 participantes. Es importante que todos ya se encuentren conectados. Entonces, por favor, vamos a dar 3 minutos de espera hasta las 10:43 mientras sus demás compañeros que no se han conectado se logren conectar. ¿Me escucharon? Sí, señor. Acaba de llegar, ¿me puede volver a explicar? A las 10:43 de la mañana, Valentina, vamos a dar inicio a la videoconferencia mientras sus demás compañeros se van conectando. Hasta ahora tengo 8 participantes, entonces a las 10:43 vamos a dar inicio a la videoconferencia, ¿listo? Entonces, mientras sus demás Listo, compañeros se perfecto. van conectando. Listo. Bueno, Hola. niños, entonces siendo las 10:43 de la mañana, vamos a dar inicio a la videoconferencia, el cual pues el día de hoy, el día de hoy vamos a dar ingreso a la independencia de los Estados Unidos. En este momento tengo 23 participantes. Es importante que todos se encuentren conectados, eh, debido a que voy a dar unas instrucciones el día de hoy. Em, la primera, digamos, reflexión del día de hoy, yo les iba a explicar ahorita el por qué no di inicio a las 10:30. ¿Me están escuchando?
Sí, profe, Sí. pero muy trabado. Profe, pero se le Profe, anda trabado. muy trabado. Sí, Sí, lo eso escucho veo. bien, profe. Listo, eso depende también de su conectividad a internet, también de la mía. Hay veces que la mía se baja, la suya puede estar bien, no sé. Eso depende. Entonces les estaba explicando el por qué no se dio inicio la videoconferencia a las 10:30. Es debido, digamos, a que yo termino clase, ahorita me encontraba con sexto C, y yo siempre, digamos, que finalizo una clase, tengo que grabar todo lo que se hizo durante la clase para los estudiantes que no hayan podido asistir, puedan acceder a los links de YouTube y entonces pues ese se demora un proceso. Ahorita lo que me detallé es que se demoró aproximadamente 10 minutos en guardar todo eso. Entonces, a partir de ahora, la plataforma de Zoom se habilitará a las 10:40 y como clase formal se dará inicio a las 10:45, ¿listo? O sea, todos los días Zoom se habilitará a las 10:40 y la clase como tal iniciará a las 10:45. ¿Preguntas acá? No. O sea, no todos los días, sino los lunes como tal. O sea, todos los lunes ustedes tienen el mismo link. Vamos no a las 10:30 como según su horario, como lo tienen, porque, insisto, antes de ustedes tengo clase con sexto C. Yo finalizo con ellos a las 10:30, pero eso dura un proceso en guardar el video. Y si inicio conferencia con ustedes, no puedo guardar la clase. Ya, espero me entiendan ustedes. Isabela estaba perfecto. Entonces, como tal, la clase siempre se dará inicio a las 10:45 todos los días lunes. ¿Entendido? Ah, o sea que solo tenemos los días lunes, no tenemos ningún día más. No, conmigo no. O sea, la última clase que ustedes tienen conmigo va a ser usada exclusivamente para elaborar las guías, elaborar actividades, mapas conceptuales según las instrucciones que voy a dar la clase el día de hoy. ¿Entendido? Sí, señor. O sea, yo les envié la semana anterior por WhatsApp el horario cómo íbamos a tener, el cual el horario van a ser 2 horas de videoconferencia y 1 hora de desarrollo de actividades. Por ejemplo, el momento en que yo les diga, chicos, copien el siguiente mapa conceptual, chicos, copien la siguiente línea de tiempos, copien la siguiente documentación. Otra noticia que les voy a dar es que no voy a enviar guías. O sea, las guías que voy a seguramente enviar van a ser muy pocas. Durante el transcurso de la clase por videoconferencia voy a resolver dudas, es como estar en el salón de clase. Voy a decir, chicos, tomen el siguiente apunte, lo toman, pero por favor, digamos, no voy a enviar más guías debido a que, Dios mío, me encuentro también, así como ustedes se encontraban colapsados en la elaboración de las guías, ahorita como profesor yo también me encuentro algo colapsado calificándoselas a ustedes. Entonces, pues ya la reflexión, la lección del día o de la semana o algo así es que no voy a enviar tantas guías, sino voy a hacer más videoconferencias y voy a decirles qué apuntes tomen, qué apuntes no deben tomar y ya, digamos, al finalizar la semana me van a enviar las evidencias de los apuntes que ustedes tomaron en clase. ¿Entendido hasta acá? Sí, claro, Sí, profe, porque señor. usted y nos conviene a nosotros, porque nosotros no hacemos, Sí, señor. porque nosotros no hacemos de tantas revisar cosas y nosotros y usted no califica tanto. trabajo. Sí, o sea, el trabajo Ajá. estuvo arduo porque hasta ahorita estamos ingresando a estas nuevas tecnologías, pero como les digo, tan solo va a ser 1 hora, sí van a tener trabajito, pero no van a ser las mismas guías de 10 páginas y 5 páginas, sino todo lo voy a tratar de desarrollar durante estas clases. Listo, niños, entonces para dar inicio a la videoconferencia el día de hoy, Mientras tanto, tienda la es importante tomar en cuenta, ya les digo acá, voy a comenzar con esto. Denme un segundo. Pregunta. ¿Cuándo nos puede volver a habilitar? ¿Cuándo nos vas a habilitar lo de disparadores? Yo lo vuelvo a habilitar. Ojalá apenas finalice clase con ustedes, porque es que he estado desde las 6 de la mañana, 6:30. He estado en clase constante y no he tenido tiempo de ingresar a la plataforma. Entonces, apenas finalice con ustedes, vuelvo a habilitar la plataforma, como les había dicho la semana anterior. ¿Listo? Profe, ¿qué va a habilitar? Los niños que no han enviado actividades de la semana anterior. Como yo les decía la semana anterior,
van a tener 3 oportunidades de entrega. Si entregan la primera semana, su nota va a ser sobre 100. Si entregan la segunda semana, su nota va a ser sobre 80. Y si entregan la tercera semana, su nota va a ser sobre 65. Si tú ya enviaste actividades, pues tranquila, tan solo voy a habilitar los de las semanas anteriores. ¿Entendido? Ah, bueno, profe. Ok. Listo. Profe, en caso de que yo llegue a faltar a una reunión, ¿dónde puedo encontrar el video este? Yo los estoy enviando por el grupo de WhatsApp. O sea, todo el grupo de WhatsApp, yo estoy colgando todos los videos que se han visto, Santiago. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Ah, sí. Entonces, niños, para dar inicio a la clase el día de hoy, ¿ya están viendo acá la línea de tiempo? No, Sí, señor. no, sí, Sí, ya. señor. Sí. Listo. Entonces, la del periodo pasado, habíamos nosotros tocado 2 temas, o bueno, habíamos tocado los siguientes temas. Revolución Francesa en el año de 1789, Imperio Napoleónico en el año de 1799, el Congreso de Viena o absolutismo, que no lo había explicado, pero rápidamente para explicárselo, el Congreso de Viena es el regreso y el retorno del absolutismo en Europa, debido a que Napoleón Bonaparte había sido derrotado. Entonces lo que hacen la gran mayoría de reinos que se encuentran en Europa es hacer una alianza, al cual se le conoció como la Santa Alianza, para volver a retornar al absolutismo monárquico. O sea, a ese estado donde se dice el estado Profe, se soy escucha yo. entrecortado. Profe, se le oye entrecortado. ¿Ahí ya? ¿Me logran escuchar? Sí, señor. Entonces les estaba explicando Pero como que trabado, yo no sé ahí. F. sí, es que depende de la conectividad de internet, niños. O sea, no sé cómo está mi conectividad de internet, no sé cómo está la de ustedes. Entonces por eso voy a volverles a repetir. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces les estaba explicando que el Congreso de Viena es el regreso al absolutismo monárquico. A ese absolutismo donde se dice el Estado soy yo, el cual aquí en la Revolución Francesa se había pretendido que digamos la división de los poderes, en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Napoleón Bonaparte pretende expandir esas ideas liberales, pero debido a que Napoleón Bonaparte es derrotado, en el Congreso de Viena retorna el absolutismo monárquico. Y con eso finalizamos la semana anterior. También encontramos, digamos, les envié a ustedes las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848, el cual, en conclusión, estas revoluciones liberales lo que pretenden es volver a retornar a las ideas de la Revolución Francesa. O sea, en Europa no van a quedar contentos, no van a quedar satisfechos con eso. Con eso, digamos, voy a darle las siguientes características. En 1820 existen los estallidos revolucionarios en España, el cual pues pretenden el reconocimiento de la independencia de Grecia por parte del Imperio Turco. En 1830 sucede y acontece que son los estallidos revolucionarios en Francia, el cual lo que pretende, digamos, es que en Francia pretende es retornar a una monarquía constitucional, o sea, tal como el modelo de Inglaterra, ¿cierto? El cual, pues, a pesar de no ser una república independiente, sí se encuentra liderado por parte de una monarquía liderada, digamos, por la reina Isabel actualmente, pero también por una participación del pueblo, el cual, digamos, tienen derechos. ¿Entendido hasta acá? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, en la Revolución Liberal de 1830 se implementa una monarquía constitucional en Francia. O sea, una monarquía donde el pueblo tiene su rey, pero a su vez tiene una participación, pero los franceses no van a quedar contentos. Es así cuando viene la Revolución de 1848, que es ya cuando Francia oficialmente se convierte, digamos, en una república. O sea, ya no es una monarquía constitucional, sino finalmente, ahora sí, acaba, digamos, con cualquier tipo de monarquía, no quieren saber más de reyes, sino ahora sí establecen un presidente con la separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, para finalmente poder avanzar.
Debido, digamos, a estas revoluciones liberales, O sea, profe, dime. entonces, profe, desde ahí empieza el modelo de gobierno que tenemos hoy en día. No, ojo, en Francia, porque en Colombia ya había iniciado en 1819. O sea, en Colombia ya se Ah, había dale. dado inicio, pero en el caso de Francia es cuando nuevamente se retorna. ¿Por qué? Porque es que con la caída, como les mostraba acá, cuando Napoleón Bonaparte es derrotado, es ahí cuando hasta ahí llegó la primera fase de la Revolución Francesa. Ya digamos aquí en el Congreso de Viena, se acaba nuevamente digamos, retorna otra vez el absolutismo monárquico. O sea, todas las monarquías de Europa, la gran mayoría, deciden realizar una santa alianza, o sea, deciden unirse para no colocar en riesgo sus monarquías y, digamos, es ahí cuando se retorna al absolutismo monárquico. Por eso es importante comprender esas revoluciones, porque, digamos, en 1820, como que las personas siguen insatisfechas. En 1830 las personas deciden implementar una monarquía constitucional, tal como es el modelo inglés, que actualmente aún existe, el cual existe una reina, pero también existe un primer ministro que es el representante del pueblo, existe una participación del pueblo ante la monarquía, existen unos derechos constitucionales, pero liderados bajo la monarquía. Y finalmente, digamos, encontramos en la Revolución de 1848 que oficialmente Francia se convierte en una república, pero también van a existir otras naciones que aún hoy en día son monarquía. Por ejemplo, el año pasado, cuando fui docente, muchos estudiantes se sorprendían, ¿en serio aún España hoy en día es una monarquía? Sí, aún hoy en día España sigue siendo una monarquía. O sea, a diferencia, digamos, de la república es liderado por un presidente y el presidente es electo popularmente. Dime. ¿Tienes una pregunta? Pues se trabó. Bueno, les explicaba que el año pasado los grados octavos, hoy novenos, se sorprendían porque no sabían que en España aún hoy en día es una monarquía. Pero la gran diferencia es que es una monarquía constitucional, donde el pueblo tiene su participación. Una monarquía absolutista no existe participación de nadie. O sea, el rey tiene los tres poderes: poderes ejecutivos, poderes legislativos, o sea, de crear leyes, y poderes, digamos, también judiciales, que es judicializar a las personas. Ya en España hoy en día es Pero, una monarquía constitucional. Dime. pero monarquías así ya no existen, ¿cierto? Monarquías absolutistas no. Seguramente sí pueden haber, digamos, como algún tipo de monarquía absolutista en algunos reinos perdón, de África, ¿cierto? No conozco muchos casos, pero también seguramente pueden existir reinos, digamos, también en árabes, donde, digamos, son reinos religiosos. Les recuerdo, digamos, que las monarquías en la Edad Media, un rey es rey debido al poder, debido a que se cree que es un dios o un representante de Dios ante la tierra. ¿Entendido hasta acá? Profe, silencia eso, es que Profe, ¿qué pusieron suena? música. Sí, se escucha música. Entonces les explicaba, digamos, respecto a tu pregunta, si aún pueden existir reinos absolutistas o monarquías absolutistas. No las puedo conocer, pero seguramente aún existen. Por ejemplo, monarquías o reinos que hoy en día tengan la religión islámica, seguramente puedan existir porque, pues, la religión islámica es muy poderosa. Les recuerdo que aún hoy en el mundo existen partes donde las mujeres aún no tienen participación política importante. Incluso les mostraba el año pasado en los videos de Luisito Comunica que hay mujeres que les toca cubrirse debido, digamos, a todas esas extremas medidas que toman sus gobernantes. O sea, pero ya digamos dentro de Europa occidental, o sea, lo que es Europa como tal hoy en día, no existen monarquías absolutistas. Y tampoco en América existen monarquías absolutistas y nosotros pertenecemos a la cultura occidental. Pero como les digo e insisto, desconozco si en África aún existan monarquías absolutistas que seguramente pueden seguir existiendo. Desconozco si digamos, en la cultura oriental, por ejemplo, en toda la cultura árabe, en la cultura musulmana, si aún existan monarquías absolutistas, pueden
tal vez sí existir, porque sí he visto casos donde aún los reyes siguen teniendo una parte muy importante, donde hay partes donde el pueblo aún sigue sin tener participación política. Sí, yo la vez pasada también vi una. Yo vi una que era Exactamente. absoluta. Exactamente, o sea, aún hoy en día en el mundo pueden existir, pero como insisto, en Europa y en América Occidental no existe. ¿Sí? O sea, este modelo francés va a servir de inspiración, para todos los países democráticos que hoy en día existen. Pero finalmente esto se va a consumar en 1848, porque insisto, este primer periodo de la Revolución Francesa no fue el 100% concretado, sino ya cuando se va a consumar al 100% va a ser la Revolución de 1848. ¿Entendido hasta acá? Sí, sí, señor. Listo, entonces es una explicación Sí, bastante señor. rápida para poder comprender lo que sucede en Europa. Pero ¿qué va a suceder acá? Nosotros el periodo pasado vimos 1789, cuál es la Revolución Francesa. Vimos el Imperio Napoleónico, el Congreso de Viena, que ya lo expliqué, y las revoluciones liberales. En el tercer periodo vamos a ver la unificación italiana y la unificación de Alemania, el cual es también tiene que ver mucho con la segunda revolución industrial, que es una de las revoluciones que nos hace falta acá, el cual les decía, y en las evaluaciones vi unos errores. La primera revolución industrial se basó gracias a la máquina o a la locomotora a vapor. Ojo, a vapor. Aún en la primera revolución industrial no se había hablado del petróleo. El petróleo viene a aparecer en la segunda revolución ¿Cómo así, profe? O industrial. sea, que el petróleo en ese momento no era como, No, de alguna manera, una ganancia. en la No, primera, el petróleo fue el segundo. exactamente. En La ese primera tiempo utilizaban revolución el carbón. industrial, la primera revolución industrial se basó gracias a la locomotora a vapor y especialmente a la explotación del carbón. Pero ya la segunda revolución industrial es ahí cuando comienza a aparecer el petróleo. Y eso lo voy a explicar más adelante finalizar en el segundo periodo y tercer periodo. ¿Entendido hasta acá? Entonces, digamos, con esto voy a hacer la conclusión del primer periodo. Ahora, Y aparte, independencia porque de si no, los Estados Unidos, que también se le conoce como la independencia americana, pero especialmente la independencia de los Estados Unidos. Ojo, la independencia de los Estados Unidos fue uno de los primeros actos revolucionarios en el mundo. Insisto, esta independencia americana sirvió de inspiración para llevar a cabo la Revolución Francesa en 1789 bajo las ideas liberales o las ideas de la Ilustración. Niños, veo que tienen apagadas las cámaras. Por favor, para tomar asistencia es importante que todos tengan encendidas las cámaras. Hasta ahorita me detallé porque estaba acá viendo el mapa. ¿Obligatoriamente? Sí, niños, esos son órdenes de las directivas, de las hermanas, que para tomar asistencia es importante tener activadas sus cámaras. Y de aquí en adelante no pueden haber cámaras apagadas, niños. Entonces, por favor, Camilo Gil, porque pueden estar ahí, pero a mí que me confirma que ustedes están detrás de la cámara, nadie me lo confirma. Porque Santiago Martínez, sí, obvio, sí, porque si no, o sea, no tendríamos como el micrófono, o sea, encendido, o sea, ¿sí me entiendes? sí, niños, pero también hay niños que son muy astutos de que están ahí y se van a hacer otras cosas que no corresponden. Entonces, insisto, es importante. Mariana Cifuentes, Isabela Ríos, ¿quién más? Andrés Suárez, activar la cámara. Sofía Martínez, Juliana Murillo, David Vargas, Alejandro Caicedo, Dana Sánchez, Ana Bendaño, Joana Andrea Matis, Lina Cortés, Juliana Bello, Camila Silva, Laura Castro, Santi Ortiz, Silvana Sanabria, Catalina Restrepo. Por favor, tener activadas las cámaras. Entonces ya di la instrucción, en dado caso que no tengan activadas las cámaras, tomar en cuenta que no asistieron a clase y va a ser complejo, digamos, después. Por favor. ¿Ya abrieron? Un ejemplo, que se me dañó la cámara, entonces, ¿cómo hago? Bueno, los niños que tienen dañada la cámara, por favor, si es necesario estar usando el chat para saber, digamos, cuáles niños estaban ahí conectados. Pero, insisto, son indicaciones de las hermanas y también de las directivas para tomar asistencia. O sea, es importante tener activadas sus cámaras. Bueno, con base en este paréntesis, continúo la clase. Las ideas, digamos, yo ustedes con esto sí quiero ser muy claro. Las ideas de la Ilustración son muy, pero muy importantes.
porque va a servir de inspiración para cómo los Estados Unidos va a querer lograr la independencia y cómo la Revolución Francesa, digamos Recortado. también... ¿Aló? ¿Escuchan? Sí, profe. Entrecortado. Listo. Entonces les estaba explicando cómo la independencia americana también va a tomar las ideas de la Ilustración. E insisto, todas estas revoluciones que hemos visto, Revolución Inglesa, la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, ay, ¿quién encendió la música? ¿Sí me están logrando escuchar bien, niños? Sí, sí, señor. No. Se escucha entrecortado. Sí, es que hay veces que comienza a fallar el internet aquí. Bueno, les explicaba, digamos, que las ideas de la Ilustración van a funcionar de inspiración para la independencia americana, la Revolución Francesa, y también la revolución, otro tipo de revoluciones en América. Es importante, yo les decía que también se le conoce como las revoluciones burguesas, porque estas revoluciones fueron lideradas por personas que inicialmente eran comerciantes, pero fueron acumulando tanto capital de que ya tuvieron, digamos, sobrepasaron al rey, pero se les parecía injusto que ellos no tuviesen participación en el primer estado, que eso lo vimos el año pasado. Pero insisto, la Revolución Francesa es mucho más importante, o bueno, no es tan, o sea, tiene casi la misma importancia de la independencia americana. Pero sucede un caso particular. Es que los Estados Unidos expulsaron, mas no derrocaron, solamente expulsaron a una monarquía. Mientras que la Revolución Francesa, dentro de su mismo territorio, resultó quitándole la cabeza al rey. O sea, la Revolución Francesa tuvo una intensidad mucho más fuerte, porque una cosa es expulsarlos, ¿cierto? Profe, Y pero otra ¿cómo lo cosa... expulsaron? Sin violencia. No, los estadounidenses sí tuvieron bastante batallas, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. O sea, insisto, o sea, la Revolución Francesa fue mucho más relevante, por eso es que con la Revolución Francesa da inicio a la edad contemporánea, porque derrocaron a su propio rey. O sea, solamente lo derrocaron, o sea, cambiaron un sistema, cosa, digamos, es un cambio muy profundo. Mientras que la independencia de los Estados Unidos solamente expulsaron, más no derrocaron. Porque listo, los ingleses salieron de los Estados Unidos, pero ya el rey sigue gobernando hasta hoy en día, o la reina, ¿cierto? O sea, la monarquía sigue existiendo. Mientras que la Revolución Francesa sí derrocaron y cambiaron todo un sistema. Por eso, digamos, el periodo pasado yo quise dar inicio con la Revolución Francesa, porque con esto vamos a dar inicio a la edad contemporánea. Pero ya significa en que la independencia de los Estados Unidos fue primero. O sea, sirvió también de inspiración para los franceses. Los franceses dijeron, si los Estados Unidos lograron expulsar a una monarquía, pues nosotros debemos derrocarla. O sea, nosotros debemos derrocarla y cambiar nuestro sistema y seguir el ejemplo de los Estados Unidos. Por eso, digamos, las dos van como de la mano y nos vamos a retroceder un poco en la historia al año de 1776, que fue cuando da inicio a la independencia de los Estados Unidos. ¿Entendido hasta acá? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, por favor, saquen el cuaderno de sociales y colocan como tema independencia. Colocan como tema, por favor, la independencia de los Estados Unidos. Niños, ¿alguien me rayó? ¿Qué pasó acá? Ah, es que alguien desocupado. Por favor, el que rayó todo eso, por favor, me quita todo eso. Eso fue el desocupado de David.
Profe, ¿cuál es el tema? ¿De Tema. independencia de qué, profe? La independencia de los Estados Unidos. Objetivo. De EEUU. De USA. Objetivo. Identificar las causas y consecuencias. Profe, un momento, ¿vuelve a repetir? Tema. La independencia de los Estados Unidos. Objetivo. Identificar las causas y consecuencias de la independencia de las 13 colonias, ojo, de las 13 colonias, identificar las causas y consecuencias de la independencia de las 13 colonias, hoy los Estados Unidos. ¿De qué, profe? Identificar las causas y las consecuencias de la independencia de las 13 colonias, hoy los Estados Unidos. Ay, no, ay, disculpe. Bueno, entonces para poder comprender las causas de los Estados Unidos, siempre ustedes se van a dar cuenta que cualquier tipo de revolución, de cambios, incluso en Colombia, siempre va a ser, digamos, el aumento de los impuestos y que la gente no tenga la plata como pagar los impuestos. O sea, tiene que existir una crisis económica, el cual esa crisis económica implica que el gobierno aumente los impuestos y el aumento de dichos impuestos va a generar malestar en la población y por ende van a querer un cambio. Entonces las causas dicen malestar de los colonos sin representación en el Parlamento inglés, pagan impuestos, porque yo les explicaba, el aumento de impuestos siempre va a ser motivo para cualquier tipo de revolución y se les impone el monopolio comercial. También digamos, igual que en Francia, en los Estados Unidos estaban pidiendo participación política. Si ustedes se dan cuenta, en Colombia también una de las causas de la independencia de Colombia es que también estaban pidiendo participación política a los reyes, pero los reyes decían, no, el Estado soy yo. Entonces, pues la gente va a comenzar a tener un malestar, van a comenzar a crear, digamos, unos ejércitos de independencia para comenzar, digamos, a exigir sus derechos, cosa que la principal inspiración fueron las ideas liberales. O sea, el cual, digamos, las personas comenzaban a plantear que el Estado debía estar separado por los tres poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, que el pueblo debería elegir a sus gobernantes de una forma democrática a través del voto, que la participación del pueblo debía ser importante. Entonces, digamos, también los Estados Unidos también sirvió esto de modelo, bajo la influencia de las ideas ilustradas. ¿Copiamos eso, profe? Sí, es importante que lo vayan tomando los apuntes, chicos. Yo lo explico, yo les comparto la presentación para que lo hagan en la siguiente clase, ¿listo? O sea, para que en la hora que no tengan videoconferencia tomen estos apuntes, ¿listo? O sea, yo solamente bueno. te explico y cuando... Profe, pero eso está todo rayado ahí. Profe, No, sí, yo lo envío correctamente profe, porque alguien se le dio por raya. Esto es el Profe. David, profe, expúlselo. Mientras. profe, Señor Juan Pablo, dime. Sí, Cristian, ¿qué ¿tú lo opina? dejas que, profe, en material de apoyo? Sí, lo dejo en material de apoyo. O sea, yo dejo toda la presentación que he hecho hasta el momento en material de apoyo, ¿listo? Y lo tenemos que copiar. Exactamente. Entonces, ¿qué tienen que copiar ustedes? Importante su participación. Me tienen que elaborar esta línea de tiempo, ¿cierto? Esta línea de tiempo me la tienen que elaborar. Me tienen que tomar el siguiente apunte. Eso lo van a hacer en el momento en que no tengan clase conmigo. O sea, sí la tendrán a través del grupo de WhatsApp, pero digamos, ustedes van a copiar esto en la siguiente hora cuando no tengan videoconferencia. O sea, para eso destino ese espacio para desarrollar estas actividades. O sea, es cuando uno tenga tiempo. Sí, en la hora en que ustedes no tengan clase conmigo. O sea, no es tarea, sino
Es como igual en clase, o sea, yo les explico y después les digo, chicos, tienen 1 hora para copiar. Es lo mismo, o sea, eso digamos, por eso les digo que no voy a enviar más guías, sino todo lo voy a explicar y la otra hora va a ser solamente para que tomen estos apuntes. Listo, desarrollo de los hechos. Monopolio del comercio del té a una compañía inglesa. Los Estados Unidos, o sea, a diferencia de nosotros, hoy en día puede ser el café, pero en los Estados Unidos les encanta el té. Tal como, digamos, como sucedió acá en Colombia, que les aumentaron los impuestos y también el monopolio del tabaco. En los Estados Unidos no fue el tabaco, sino el monopolio lo quisieron tener alrededor del té. En los Estados Unidos les encanta el té. Entonces solamente los ingleses querían tener el monopolio, el cual pues las personas que cultivaban el té en los Estados Unidos van a decir, oiga, ¿no nos van a dejar participación a nosotros? Entonces, digamos, es ahí cuando en el año de 1773 se da el motín del té y finalmente la declaración de la independencia de los Estados Unidos se da en 1776, tal como sucedió en Colombia, digamos, en 1810, solamente se hace la declaración de independencia, pero después de la declaración de independencia de Colombia suceden unas guerras, el cual ya sucedieron acá en Colombia en 1819, en los Estados Unidos sucedieron dichas guerras de independencia entre los años de 1776 y 1783 para lograr expulsar a los ingleses. Finalmente, el reconocimiento de la independencia de los Estados Unidos por todas, digamos, casi por todo el mundo fue finalmente en el año de 1783. También existió, digamos, una constitución, el cual pues implementó el sufragio, o sea, el derecho al voto, incluyó la división de poderes, una república federal. El año pasado yo les insistía cuál era la diferencia entre un estado federalista y un estado centralista. Quiero escucharlos. ¿Cuál es la diferencia entre un estado centralista y un estado federalista? En el federal. Que por ejemplo, sí, que todos los órdenes salen de una sola parte, mientras que el federalista, cada, por ejemplo, departamento puede tomar sus decisiones. Bien, ¿algún otro estudiante que desee complementar la idea de Cristian David? Que centralista es como Colombia, que el principal esto es Bogotá. Y federalista pues es como, bueno, no sé, como otros países que... Como Estados Unidos. Sí, como Estados Unidos. Federalista, que cada región o cada municipio sea autónomo. Que en Texas es permitido matar y me entran, no, tampoco. ¿De autónomo? Efectivamente. Y ojo, yo les quería tocar, digamos, este tema porque les decía que en Francia, después de la Revolución Francesa y de la última revolución, en la última revolución liberal de 1848, va a adoptar un modelo centralista. El modelo centralista es como actualmente funciona en Colombia, o sea que desde Bogotá van a ser las normas para todo un país, o sea, van a ser las mismas normas, ¿sí? Mientras que un país federalista, cada estado va a elaborar sus propias normas. Y en los Estados Unidos, digamos, para generar esa participación política y, mejor dicho, no quererse separar, ¿qué va a suceder acá? En los Estados Unidos, cada estado va a tener su propia determinación política. O sea, van a elaborar su propia constitución según su contexto y no van a depender, digamos, no van a tener una orden única como tal como es acá en Colombia. Mire, me voy a identificar acá con Colombia para expresarlo más fácilmente. Hoy en día Colombia tiene un modelo centralista donde las normas, o sea, la constitución es la misma tanto en La Guajira como en el Amazonas, como en Arauca, como en el Chocó. O sea, son las mismas normas. ¿Entendido hasta acá? Profe, Sí, señor. en la segunda hora es para copiar todo esto, ¿cierto? No, en la segunda hora sigo con clase. Va a ser en la tercera hora. Si ustedes revisan el horario de clase, niños, por favor, antes no me he dado cuenta que se va a terminar la clase, necesito que por favor se vuelvan a conectar, ¿listo? O sea, sigan el mismo link. Con el mismo link. Con el mismo link. El mismo link que les envié, por favor se vuelven a Profe, conectar, pero ¿listo? nada más tenemos 2 horas. El Por eso. jueves es que tenemos la tercera. La tercera hora es cuando toman estos apuntes. Tenemos otra hora. ¿Y cuando Ah, lo o sea, cuando lo El subo? jueves. Yo lo subo hoy, pero el jueves Profe, ustedes... yo los voy copiando que Sí, estoy niños, más ustedes, aburrido. ustedes sabrán si usan esos espacios, pero en sí supongamos que ustedes lo hacen el jueves. ¿Listo? Pero lo va a subir ahorita.